Ante la inminente llegada del calor del verano, es importante preparar nuestro hogar para afrontar lo mejor posible la temporada de calor. Hola a todos, yo soy Wendy y hoy te propongo que me acompañes a limpiar la casa de manera efectiva y asegurar un ambiente fresco y confortable durante los meses más cálidos. Si te gustan los videos de limpieza, quédate conmigo porque haré una profunda antes de que nos apriete el calor. Estoy ordenando la cocina, recogiendo las cosas del desayuno y poniéndolas en el lavavajillas. Y algunas que ya estaban limpias las voy a reponer en su lugar. Dejaré el fregadero limpio y me pondré directamente a hacer lo que tengo planeado. Primero prepararé todo lo necesario para mi limpieza, como la escalera, el palo del Swiffer, la aspiradora y todos los paños desengrasantes y desinfectantes. Quitaré las sábanas de las camas para comenzar con el primer lavado del día. Generalmente es recomendable cambiar sábanas y toallas al menos una vez por semana cuando las temperaturas son altas. Sin embargo, si sudas mucho por la noche o usas más toallas, es posible que tengas que cambiarlas con más frecuencia, por ejemplo, cada 3 o 4 días. Es importante mantener los ambientes limpios y frescos para evitar la proliferación de bacterias y moho. Hoy mi intención es concentrarme en una limpieza profunda de los dormitorios. Darle a estas habitaciones una buena renovación me permitirá hacer una limpieza más ligera en los meses siguientes y no cansarme tanto con el calor. Espolvorearé bicarbonato de sodio sobre los colchones para una limpieza más completa de los mismos y después de al menos una hora los retiraré con la aspiradora. Ahora quitaré el polvo de las paredes con el Swiffer, también de los armarios, pero primero les pasaré por encima con el aspirador. Le puse un poco de spray antipolvo en el paño de la Swiffer y como verás al final, al hacer esto se limpia bastante bien.
Mientras estoy con la escalera, limpio el ventilador del techo, primero con el plumero y luego con el spray del emulsio. En la habitación de mi hija haré los mismos pasos que antes: quitar el polvo de las paredes, limpiar los armarios y también la lámpara del techo. Intenta siempre empezar tu limpieza de arriba a abajo, para que el polvo que cae no arruine tu trabajo. Limpiaré el interior de las contraventanas. Lo haré con agua caliente del grifo y un poco de amoníaco. Al final secaré con un paño seco. Yo suelo quitarles el polvo con el Swiffer y seguir con la limpieza. Una vez que termine de limpiar las contraventanas, limpiaré los cristales con la misma mezcla que antes, cambiando el agua obviamente. Utilizaré únicamente un paño y un spray para vidrios a base de amoníaco en el interior de las ventanas. Haré esto porque no quitaré las cortinas. Las lavé no hace más de una semana y todavía están limpias. Igual quedarán bien. Lo mismo con las contraventanas y ventanas de mi habitación. Y mira toda la suciedad que sale. Limpiaré el polvo de todos los muebles de las habitaciones y terminaré el trabajo con un paño y el spray antipolvo del emulsio, que ya se está acabando, pero alcanza para esta limpieza. Intento no olvidarme de ningún detalle, para aspirar después el colchón y el suelo, teniendo en cuenta no olvidarme detrás de los muebles y de debajo de las camas. Limpiaré los radiadores con el plumero y también con la mini aspiradora. Realmente ha sido de gran ayuda para limpiar regletas, teclados de computadora y esos lugares casi inalcanzables.
Haré lo mismo en este cuarto. Le quitaré el polvo a todo, plumero y luego spray antipolvo. Prepararé los pisos para encerar. Quiero dejar estas habitaciones bien limpias para la llegada de esta nueva temporada. Primero limpiaré con agua caliente y unas tapitas de desinfectante para el mármol y luego lo enceraré. Recuerda, antes de aplicar la cera, barrer muy bien, desinfectar los pisos y luego de que estén secos, aplicarla uniformemente en todo el piso sin pasar por la parte ya tratada. Y mientras los suelos se secan bien, dejo los trapos usados en remojo y desinfecto el lavabo con alcohol.
¿Se te había olvidado la lavadora? A mí no. Pongo la primera a secar y la segunda la pongo enseguida. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Realmente espero haberte hecho compañía y que te haya ayudado a relajarte y encontrar la motivación adecuada. Recuerda cuidar de ti y de tu entorno, porque un ambiente limpio aporta serenidad a tu vida. Un abrazo a todos y los espero en el próximo Vlogs de Wendy. ¡Chao!